Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad. El siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal, denle me gusta y suscríbete. Suerte de rango ex capítulo 27. Intermedio. El concierto. Elizabeth Bathory se pavoneaba de un lado a otro en la cafetería, con el pecho inflado y una sonrisa petulante dibujada en el rostro, una postura apropiada para una chica de sangre tan noble como la suya. Lástima que la figura necesaria para semejante imagen estuviera ahora en manos de su yo mucho mayor, y arpía, Carmilla. No es que una petite idol no tenga sus encantos, claro. Y, por supuesto, con el concierto a la vuelta de la esquina tras solicitar un sistema de sonido y un escenario pequeño, no tenía motivos para sentirse mal. El tren de Elizabeth Bathory iba viento en popa. Eso fue hasta que su mirada se cruzó con la de la bruja antes mencionada. Tú, dijo Carmilla con franqueza, con sus ojos carmesí ardiendo silenciosamente tras la máscara de marfil. ¿En qué tontería estás participando esta vez? HMPH. Elizabeth hinchó las mejillas y las giró hacia la bruja. No es asunto tuyo. La asesina entrecerró los ojos. Es asunto mío si vas a ensuciar nuestro nombre más de lo que ya lo has hecho. Suspiró. Ahórrame la farsa. Ya sé lo que pasa. Sería imposible no saberlo con lo extendida que está la palabra gracias a esos trozos de carne que llamas labios. Aparentemente imperturbable, o indiferente, Elizabeth no se dignó a mirar a Carmilla, solo le dedicó una sonrisa que dejó ver un colmillo de lado. Bueno, si ya lo sabes, ayúdame. Incluso me tomé la molestia de imprimirlas. Ayúdame a pegarlas. Dijo, sosteniendo una hoja de papel entre los dedos para Carmilla. Hay que reconocer que Carmilla no intentó cortarle las manos a Elizabeth de inmediato. ¿Y por qué haría eso? Así que el nombre Elizabeth Bathory es más que la sangre que derramaste, tú. ¿Sangre que derramamos, querrás decir? La lancera no tuvo réplica y se limitó a darle la espalda a Carmilla. Como quieras. De todas formas, no necesito tu ayuda. Seguramente, Kiyohime y yo somos suficientes para atraer a toda Chaldea, humanos y servants, al concierto. De repente, señaló hacia arriba, con el brazo extendido siguiéndolo. En la sala común de Chaldea, a las 8 p.m., no te lo pierdas. Gritó, tan fuerte que resonó en la sala de un extremo a otro. Grita más fuerte, ¿quieres? Dijo Carmilla. Quizás le hagas sangrar los oídos a alguien. Entonces, podremos divertirnos de verdad. Elizabeth gruñó. Si solo estás celoso, dilo. No lo soy. Solo me estoy divirtiendo viendo a una idiota tropezar sola. GRR. Vamos. Pérdete este debut único que no volverás a ver. Elizabeth salió de la cafetería pisando fuerte, con un volante arrugado en la mano. Jamás. Gritó por última vez, asomando la cabeza por la entrada. Carmilla solo suspiró y se dirigió a la encimera de la cocina para desayunar. Allí, la recibió la cara visiblemente molesta de Emilia, o quizás solo tenía el ceño siempre fruncido. ¿Vas a dejar que haga eso en tu cafetería? Emilia ni siquiera la miró a los ojos mientras le entregaba una bandeja. Te acostumbras a los 30 minutos. Y apuesto a que nos va mejor con su alegría que con su rabieta. Carmilla tuvo que aceptar eso. Sin que ambas Elizabeth lo supieran, un ex compañero de banda de cabello verde había estado observando cerca, con los ojos fijos en ellas como un halcón. Y en ese momento decidió que había que hacer algo. Atención a todos, es una emergencia. Aquiles golpeó la mesa con fuerza. Era casi medianoche y toda Chaldea dormía profundamente. Todos, menos los 10 sirvientes, estaban reunidos alrededor de una gran mesa formada por la unión de 4 mesas de la cafetería. Yo, Aquiles, héroe de Troya, los he reunido aquí por una razón, dijo, recorriendo con la mirada a los sirvientes reunidos. Es para contener un posible evento catastrófico que ocurrirá en menos de 24 horas. El concierto de Elizabeth Bathory. Aquiles se tomó un momento para respirar y observar la respuesta. Silencio, aunque aún le dedicaban una mirada atenta. Y con ese fin, los he reunido a todos, confidentes de Elizabeth y quienes conocen la verdad de su voz, para discutir, coordinar y ejecutar los medios para detenerla. Una vez más, golpeó la mesa con las manos.
Por lo tanto, declaro que somos el Comité de Cancelación de Conciertos, no importa. Sin abreviaturas. ¿Alguna pregunta? Más silencio. Hasta que alguien, valientemente, levantó la mano. Sí, Kiyohime. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? La berserker suspiró, llevándose la palma a la frente. Entiendo que Elizabeth pueda ser estridente, pero ¿por qué llegar al extremo de convocarnos a todos para este comité? Quizás solo nos resulte molesto a los sirvientes, explicó Aquiles, conservando de algún modo el tono serio que había usado al establecer el comité de cancelación de conciertos. Pero para los humanos normales, el personal de aquí, podría ser un problema auditivo. Está bien y lo entiendo, pero aún así, ¿por qué nosotros? Preguntó, mirándolo con confusión y fastidio a partes iguales. Aquiles, que de alguna manera seguía con la cara de juego puesta a pesar de que le habían echado encima el sentido común, la miró fijamente y dijo: porque solo podemos ser nosotros, Kiyohime. El maestro estará fuera durante el día para reunir recursos de la singularidad y encargarse de unos trámites cuando el concierto de Eli esté en marcha, y he oído de una fuente fiable, léase. Los gritos de Elizabeth en los pasillos, que lo había excluido de la lista de invitados para no distraerlo, lo que nos deja la responsabilidad a nosotros. Echó una mirada a un lado y ligeramente hacia abajo, con un destello de culpa en los ojos. Además, creo que el maestro cree de verdad que Ellie es buena cantante, o al menos puede serlo. Es probable que se ponga de su lado cuando llegue el momento. Ah, dijo una voz traviesa con una ceja levantada. ¿Ya te estás rebelando contra tu maestro? Haré lo que sea necesario, Da Vinci. ¿Puedo preguntar algo? Preguntó otra voz, más tímida, levantando la mano. ¿Por qué me has llamado? Entiendo a Lady Kiyohime, así como a Lady Murasaki y a Lord Amadeus, pero no entiendo mi propósito aquí, ni el de los demás, de hecho. Jeanne, estás aquí porque tienes un don natural para atraer a la gente, dijo Aquiles, volviéndose hacia ella. Y también estuviste en el último concierto. ¿Es eso? Preguntó Jeanne. Aquiles asintió demasiado lentamente para el gusto de Jeanne, como si esto fuera un asunto tan serio como la gran orden misma de la que estaba hablando. Bueno, entonces, ¿por qué estoy aquí? La mirada de Aquiles se fijó en el origen de la voz. Medea, con la cabeza apoyada en su mano mientras lo miraba con ojos perezosos. Desde luego, no recuerdo haber tenido nada que ver con Elizabeth Bathory ni con sus conciertos. Ni siquiera formé parte de Chaldea hasta después de la primera singularidad. Así que, dime, ¿por qué me has llamado? Dijo, entrecerrando los ojos poco a poco con cada palabra. Porque si no veo razón, me iré. Tengo cosas mucho más importantes que hacer que ser niñera secreta. Medea de Cólquida, dijo Aquiles, como si anunciara su nombre a 100 personas en lugar de 10. Estás aquí por tu experiencia. Una maga de la era de los dioses, sin duda capaz de contrarrestar cualquier destrucción y caos que la voz de Elizabeth pueda provocar, si llega el momento. En resumen, eres nuestro botón de pánico. Medea, con aspecto indiferente, suspiró. De acuerdo, digamos que tienes razón y para tu información, no la tienes, ¿por qué yo? ¿Por qué no buscar a otro mago? ¿O usar una contramedida física en lugar de una mágica? Dijo, aún sin convencerse. ¿O por qué no invocar a nuestro maestro? No he visto nada que lo confirme, y sigo siendo escéptica sobre la veracidad de su reputación, pero si su reputación es al menos la mitad de la realidad, seguramente podrías invocarlo para que te ayude incluso si está en una singularidad, ¿no? No es tan sencillo, dijo Aquiles. El maestro rey es un gran hombre. Es un jinete de dragones. Un domador de ídolos. Un modelo con una aguda visión heroica. Si es tan grande, dijo Medea, ¿por qué no está aquí? Bueno, bruja, tú más que nadie deberías saber que incluso el héroe más fuerte es solo eso. Un héroe. No puede estar en dos lugares a la vez. Algo brilló brevemente en los ojos de Medea, pero cualquier enojo que contenía solo lo mostró con un chasquido de su lengua. En cualquier caso, te llamé porque necesitamos algo inexpugnable como último recurso. Alguien con suficientes variables en su reserva para contrarrestar cualquier cosa que Elizabeth pueda lanzarles. Y ese alguien eres tú, Medea. Medea se limitó a fruncir el ceño en respuesta. ¿Sabes qué? Dijo Aquiles. Podría repasar los roles de cada uno para evitar confusiones. Se giró hacia Murasaki, quien hasta entonces había estado jugueteando con sus dedos en silencio. Murasaki. Ese sí. Esto es importante.
Necesito que sabotee sus canciones, dijo Aquiles. Con alguien como Eli, seguro que querrá interpretar canciones nuevas. Cuando inevitablemente te busque, necesito que escribas algunos fracasos. Algo que sea un fracaso total. No creo que esté bien actuar a espaldas de Elizabeth de esta manera y murmuró, apartando la mirada de Aquiles. Hable por usted misma, señorita Murasaki. Yo, por mi parte, soy un gran defensor de este pequeño proyecto, dijo Amadeus, sentado a su lado. Luego, se volvió hacia Aquiles. Supongo que mi papel está relacionado con mi gran talento musical. Aquiles asintió. Correcto, compositor. Tu tarea es simple. Una contrainterpretación. Amadeus respondió con un zumbido afirmativo y satisfecho. Debo decir, señor Aquiles, que es usted un hombre mucho más astuto de lo que me había parecido en un principio, dijo Marie, sentada junto a Amadeus. Mucho más de lo que la Ilíada contaba de usted, también. La guerra exige turbidez, Lady Antonieta, dijo Aquiles, asintiendo a su propia idea de esta guerra, que nadie compartía, como era de esperar. Y hablando de eso, confío en que ayudarás a preparar el plan de Amadeus. Sí, sí. Déjamelo a mí. Tú, chef, dijo Aquiles, señalando al arquero de rojo, que había estado sentado malhumorado, estás aquí porque nadie más tiene la vista de águila de todos como tú durante el almuerzo. Y porque estabas en la cocina cuando llegamos, y quería que fuera un 10. ¿Eso es todo? Dijo Emilia con un suspiro. Te diré qué trama, pero no esperes que te lo pida. Y en cuanto a Lady Carmilla, no puedo pensar en nadie más calificado para ayudar que la versión mayor de Elizabeth, dijo Aquiles, mirando al sonriente asesino con el rabillo del ojo. Y no puedo perder la oportunidad de arruinar las esperanzas y los sueños de ese cachorro, dijo Carmilla, dejando escapar una pequeña risita. Ella es y tú, ¿verdad? Preguntó Jeanne con cautela, mirando a Carmilla con preocupación, aunque no a ella, o tal vez sí, según cómo se mire. ¿Preferirías que la versión vengadora de ti hubiera logrado destruir Francia? Bueno, no, pero y eso es diferente, y respondió Jeanne débilmente, con la voz apagándose en un susurro. Bueno, no se preocupe, Lord Aquiles, dijo Carmilla. Me aseguraré de presentarle mis quejas en persona. Bien. Ahora que todos hemos establecido nuestros roles, confío en que y espere, señor Aquiles, dijo Quilloime. Da Vinci está aquí porque y... preguntó, mirando al sonriente Caster. Ella me escuchó a escondidas. Prefiero la palabra oído, dijo Da Vinci. En fin, sonó interesante, así que aquí estoy. Simplemente, no se lo digas al maestro Ritsuka, a Da Vinci, ni al director, de hecho, suplicó Aquiles. Da Vinci solo le guiñó un ojo, y él esperaba que fuera respuesta suficiente. De nuevo, ahora que todos tenemos nuestros papeles, confío en que los cumplirán y que detendremos el concierto de Elizabeth. Y yo, por mi parte, me aseguraré de que todo salga bien e intervendré cuando surja la oportunidad. Pidan ayuda a quienes consideren capaces, pero sean lo más discretos posible. Cuanto menos sepan, menos probable será que Elizabeth se entere. Aquiles se levantó de su silla y recorrió con la mirada a los miembros del comité. La mayoría simplemente lo miraban fijamente, Emilia ya miraba hacia su cocina, Medea bostezaba, pero aún así, tenían que entender lo que estaba en juego. Mañana, estaba seguro, todos cumplirían su parte a la perfección. Seguramente. Ahora, doy por terminada la reunión. Buena suerte mañana. Y recuerden. Bajo ninguna circunstancia permitiremos que el concierto de Elizabeth Báthory se celebre según lo previsto. Llegó la mañana, y Da Vinci estaba en su paseo matutino habitual, una costumbre que había adoptado para matar el tiempo entre el inicio de su jornada y la de sus compañeros humanos. Normalmente, daba la vuelta completa a Chaldea. De departamento en departamento, a la cafetería, y a veces a la biblioteca para sumergirse en el mundo literario, y de vez en cuando buscar pasajes sobre sí misma. Bueno, normalmente. Era una costumbre nacida del aburrimiento más que de cualquier otra cosa. Algo que hacía sin rumbo para pasar las horas. Pero esta vez era diferente. Esta vez, tenía un destino en mente. Da Vinci no tardó mucho en llegar a la sala común de Chaldea. Aunque, en este caso específico, apostó a que incluso un completo desconocido la encontraría, aunque solo fuera por el inconfundible sonido de pasos que provenía de dicha habitación, en contraste con el de Chaldea, que aún dormía.
Puede que Aquiles no le haya dado una tarea como a los demás, después de todo, ella solo era parte del comité porque, lo escuchó hablar de ello. Pero eso no significaba que no pudiera tomar la iniciativa de encontrar una. Y por supuesto, tenía que ser una tarea digna de una innovadora y pionera como ella. Por supuesto, Da Vinci se dirigía directamente a las fauces del mismísimo dragón. Es decir, la propia Elizabeth Bathory. ¿Qué quieres de mí, Caster europeo? Preguntó Elizabeth, volviéndose hacia Da Vinci mientras se dirigía a la sala común, vacía, salvo ellos dos y el set de concierto a medio terminar, cortesía del equipo de ingeniería. Si viniste a molestarme por algo de permisos, no te molestes. Ya tengo todo aprobado. Por supuesto. Sé que sí, respondió Da Vinci, acercándose al Lancer. Al fin y al cabo, formo parte del proceso de aprobación. ¿En serio? Bueno, entonces ¿por qué estás aquí? Preguntó Elizabeth, con un ligero deje de miedo en la voz mientras retrocedía inconscientemente. ¿Hay alguna regla nueva o algo así? Da Vinci solo sonrió al acercarse aún más a Elizabeth, deleitándose, aunque no lo admitiera, al ver cómo el rostro de la joven se contorsionaba cada vez más a medida que se alejaban menos metros. No fue hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para oírse la respiración que Da Vinci habló. Pues nada de eso dijo. Estoy aquí porque quiero ayudarte, claro. ¿Quieres? ¿Quieres ayudarme? Preguntó Elizabeth con cautela. ¿Con mi concierto? Da Vinci asintió. ¿Por qué? Ante esto, los labios de Da Vinci se curvaron. Porque, en realidad, sería una treta para ganarse la confianza de Elizabeth antes de que se hundiera en la desesperación. ¿Jugando con su comida antes de sorbérsela? ¿Tenía algo que ver con la curiosidad de Da Vinci? No. Porque así es más interesante. ¿Eh? Da Vinci retrocedió un paso y enderezó la postura, dándole a Elizabeth un respiro. Bueno, te ayudo porque quiero que este concierto tuyo sea un éxito, claro. Quizás te hayas dado cuenta, pero los empleados humanos aquí todavía son bastante cautelosos con nosotros, los servants, sobre todo ahora que la proporción entre servants y humanos es de casi el 50%. Le dio la espalda a Elizabeth y señaló a toda la sala. Así que, como una de las servants y empleadas con más antigüedad de Chaldea, estoy muy interesada en cualquier oportunidad para salvar esa brecha. Y este concierto tuyo, Elizabeth Bathory, me parece una oportunidad imperdible. Elizabeth no parecía entender ni la mitad de lo que decía. Ya veo. HMPH. Claro que un genio como tú reconocería a otro genio, incluso en otro campo. Dijo la lancera, poniéndose las manos en las caderas. Bueno, supongo que lo que importa es el espíritu. No necesitaba saber los detalles para seguir participando en el plan. Así como un concierto no tiene que ser particularmente bueno para ser memorable. Bueno, entonces, señorita Bathory, ¿qué quiere que haga? Preguntó Da Vinci con una reverencia exagerada. ¿Qué me puedes ofrecer? Preguntó Elizabeth tímidamente. Bueno, y Da Vinci se dio un golpecito en la mejilla con el dedo. Soy uno de los primeros miembros de Chaldea, con todo lo que eso conlleva. Seguro que se te ocurre algo. Ya lo tengo. Ven conmigo. Y así Da Vinci siguió al ídolo, con pasos elegantes y pasos entusiasmados. ¿Significaba esto que Da Vinci traicionó a Aquiles? No. Después de todo, Aquiles no le dio instrucciones, ¿verdad? Solo le dijo que no le contara nada de su pequeño comité a nadie más, y ella, desde luego, no iba a contárselo a Elizabeth. Así que no tendría problema en ayudar al pobre dragón mientras se callara, ¿no? Bueno, Aquiles no estaba allí para decirle que no, y esa imagen de él rogándole que no, que apareció espontáneamente en su mente, era solo eso. Una ilusión. Así que sí, estuvo bien. Por supuesto, debe elegir el camino con menos viajes y más incógnitas. No sea que su nombre nunca fuera Leonardo da Vinci. A pesar del comité de anoche, Murasaki optó por quedarse encerrada en la biblioteca durante todo el día, cumpliendo con sus deberes de bibliotecaria. Aquiles solo le había pedido que rechazara a Elizabeth si acudía a ella en busca de nuevas canciones. No mencionó ninguna forma de acercarse a Elizabeth. Así pues, Murasaki seguía con su día como bibliotecaria, como siempre, rezando para que un ídolo no irrumpiera por la puerta llamándola por su nombre. Algo que, como descubrieron sus ojos parpadeantes en constante evolución, no era verdaderamente realista.
Y, efectivamente, se oyeron pasos estridentes que se acercaban a la biblioteca casi vacía, cortesía de la hora del almuerzo. Murasaki solo pudo prepararse. La puerta de la biblioteca se abrió con un fuerte golpe. ¡Hey! Elizabeth, y por favor, estamos en una biblioteca, la reprendió con severidad. Ah, cierto, lo siento, dijo Elizabeth, inclinando la cabeza tímidamente. Pero bueno, necesito que vengas conmigo, cantautora. ¿Ve para qué? Preguntó Murasaki en un torpe intento de fingir ignorancia. Seguro que lo has oído, ¿verdad? Preguntó la Lancer, caminando frente a su escritorio y colocando sus manos sobre ellos para inclinarse hacia Murasaki. No. ¿De qué estás hablando, Elizabeth? Si hubiera sido cualquier otra persona, probablemente la habrían descubierto al instante. ¿En serio? La cabeza de Elizabeth se inclinó y una punzada de culpa le oprimió el pecho a Murasaki. Rápidamente, Murasaki tomó un ejemplar impecable de la historia de Genji a su izquierda e hizo todo lo posible por sumergirse en él, agachando la cabeza y levantando el libro para ocultar su rostro, ojos temblorosos y boca fruncida. Bueno, si me lo permite, tengo algunos libros que necesitaban archivar. Así que, por favor, déjeme, espera, no. Te necesito para mi concierto. Dijo Elizabeth con un dejo de desesperación. Ah, ¿en serio? No sabía que necesitabas ayuda. Murasaki hizo todo lo posible por parecer distante, pero el temblor creciente en su voz hacía que pareciera que intentaba enviarle a Elizabeth un mensaje implícito. Por favor, déjame ayudarte. Claro que sí. Pero Elizabeth, con su cabeza hueca, lo aceptó con entusiasmo. Todos los conciertos que dimos en Francia, desde el primero hasta el último, ninguno habría sido un éxito sin ti. Aún así, exclamó Murasaki, apretándose contra la silla en un inútil intento de escapar de Elizabeth. Seguramente podrías encontrar a alguien más, ¿no? ¿Acaso necesito ser yo? Solo soy una escritora de poca monta, después de todo. Claro. ¿A quién más podría recurrir? Para mí, eres el mejor, Murasaki. Se inclinó aún más, hasta que Murasaki pudo ver el brillo de sus ojos serios y sin engaño, a diferencia de los suyos brillando contra la tenue luz de la biblioteca. Te necesito. Y así fue como si su corazón fuera atravesado por 1000 agujas. Siguiendo a Elizabeth, Murasaki solo pudo ofrecer una disculpa silenciosa a Aquiles en su corazón. Emilia no pudo encontrar en él la fuerza para preocuparse por el comité de Aquiles. Por muchas palabras que el griego usara con delirios como por la seguridad de Chaldea y del mundo o es nuestro deber como héroes, no le darían sentido de repente a la esencia de este proyecto. Impedir que Elizabeth diera su concierto de ídolos. Emilia tuvo que contener una risa sardónica al pensarlo. Ser el jefe de cocina de una organización de magos ya era una propuesta ridícula para añadir a la salvación del mundo, pero hacer de espía en las travesuras de una sirvienta adolescente. Solo pudo burlarse de la idea. Era muchas cosas, pero no era un cuidador. Vaya, parece que la sirvienta Elizabeth no está hoy, ¿eh? Dijo Arada a su lado, despertando a Archer de sus quejas. El joven observó las escenas de hoy en la cafetería, bulliciosa con el tintineo de los cubiertos y cualquier tema de conversación en la compañía, con la notable ausencia de cierto dragón chillón. O quizás solo llega tarde. Aunque el silencio sí que es agradable. Hablas como si lo hubiera hecho durante semanas, dijo Emilia, aunque con un acuerdo implícito. Mejor que lo hubiera hecho, con lo ruidosa que ha estado estos últimos días, respondió Arada con sarcasmo. Aún así, iré al concierto. Emilia hizo una pausa y se giró para mirar a Arada a la cara. ¿Tú eres? Bueno, sí. Digo, seguro que al menos será decente, teniendo en cuenta lo apasionada que era. Emilia soltó una risita. Entonces eres mejor hombre que yo. Optó por no darle una respuesta a la cara confundida de su sous chef. Vaya, vaya. Medea se acercó a la encimera de la cocina, con aire aburrido por primera vez. Qué gusto verte aquí, compañero del comité. No es nada especial verme en la cocina, replicó Emilia. Luego, frunció el ceño y bajó la mirada ligeramente al suelo. Por desgracia. Jamás había oído la palabra desafortunadamente pronunciada de forma tan poco convincente. Dijo Medea con una sonrisa burlancia. Bueno, salvo por Atalante cuando nuestro capitán se lastimaba. Vamos, jefe de cocina, no puede ser tan malo trabajar conmigo. Dijo Arada, secándose una lágrima invisible del rabillo del ojo. Me estás hiriendo. Me arde el corazón de rabia. Miró de reojo al sonriente subchef.
Oh, oigo algo burbujeando, sí, pero no es tu corazón. Mierda. Esa es la pasta. Sigue hablando con tu viejo amigo, yo me encargo de la cocina. Y con pasos apresurados como ruido de fondo, ahora solo quedaban él y uno de los sirvientes más miserables que había tenido el disgusto de conocer. Amigo. Sí, claro. Entonces, ¿has avanzado en la tarea de Aquiles? Preguntó Medea. Apuesto a que tanto como tú, respondió con el mismo sarcasmo. Ya me lo imaginaba, dijo, tomando una bandeja y recorriendo con la mirada la comida. Mi tiempo es demasiado valioso como para perder ni un segundo ideando contramedidas para el concierto de una chica. Suspiró. Si me encargara diseñar su ropa, podríamos negociar. Entonces, ¿no te molesta todo esto del concierto? Preguntó Emilia, desconcertado. Las cosas lindas siempre se pueden negociar, dijo, con un brillo leve en los ojos. Casi sonaba tierno, y probablemente lo habría sido de no haber venido de alguien tan perversa como Medea. Quizás si fuera un poco más joven. Disculpe. Se escuchó una voz familiar. Vlad III levantó la vista de su plato y se encontró con el rostro joven y nervioso de Artoria Pendragon. ¿En qué puedo ayudarle, rey de Britania? Por favor. No soy el rey de Gran Bretaña, pero supongo que sí. Pero no, yo balbuceó Lily, jugueteando con los dedos con cada palabra que decía. No, perdón por divagar, o sea, yo. Vlad le tendió la mano. Cálmate, Artoria Pendragon. Lily respiró hondo varias veces. Bien, gracias, Lord Vlad. En fin, quería preguntar. ¿Ha visto a la señorita Elizabeth Bathory por aquí? Y, por cierto, llámeme Lily. No quiero que me confundan con mi yo adulto si alguna vez viene por aquí. De hecho, sí. Escuché su voz muy distintiva junto con otras que no pude identificar cerca de la sala común hace apenas media hora, dijo Vlad. Ya veo. Gracias, Lord Vlad. Dijo Lily, haciendo una reverencia al sirviente mayor. Vlad sonrió, rígido pero mucho más suave de lo que Emilia creía que alguien con el apodo de El Empalador podría. Si tú eres solo Lily, entonces yo soy simplemente Vlad. Vaya. Tenía debilidad por los jóvenes, ¿no? De acuerdo. Gracias de nuevo, Lord Vlad, quiero decir, Vlad. Para cuando terminó la charla de los dos sirvientes, Emilia se dio cuenta de que los había estado mirando más específicamente, a Lily demasiado tiempo. Con el rabillo del ojo, vio que los ojos de Medea también cambiaban de dirección y de forma. Ah, señor Emilia, señora Medea. Dijo Lily al encontrarse con los ojos de ambos. La luz en sus ojos resaltaba incluso contra las luces brillantes. Buen día. Medea se aclaró la garganta con torpeza, ruborizándose levemente. Buenos días a ti también, Lily. Emilia le lanzó una mirada de advertencia a Medea, algo que ella ignoró. ¿Dices que buscas a Elizabeth? ¿Puedo saber por qué? Preguntó Emilia, aliviando el miedo que le invadía el estómago. Escuché de Cuchulain, por supuesto que es ese cabrón. Que Elizabeth tuvo una especie de espectáculo de ídolos en la singularidad francesa. Y también oí que comentaban que dará su primer concierto aquí. Ya veo, dijo Medea, con una sonrisa grosera, léase. Pervertida, que empezaba a dibujarse en su rostro. ¿Y por qué quieres conocerla entonces? Bueno, quizás me dé vergüenza admitirlo, dijo Lily, con un suave rubor subiendo por sus mejillas mientras tamborileaba con los dedos. Pero pensé que, ¿podría acompañarla? Emilia casi se atraganta con el aire. Ese sé que solo soy una vagabunda del campo. Pero cuando busqué qué significaba una ídolo, fue alucinante. Pensar que simplemente cantando y bailando se podían conseguir tantos seguidores, murmuró con una mirada soñadora, sin darse cuenta de que se estaba metiendo en una pesadilla. Así que pensé que me vendría bien aprender sobre eso. Conseguir que me siguieran. Al fin y al cabo, soy Artoria Pendragon, ¿verdad? Bueno, no esa Artoria, pero ya me entiendes. Y Elizabeth también estaba guapísima, lo último lo dijo en un murmullo, mientras Lily apartaba la mirada. Durante los siguientes segundos, hubo un silencio incómodo que reinó sobre los tres sirvientes. Emilia desconcertada, Lily avergonzada y Medea, preferiría no descubrirlo. Lily logró decir Emilia por fin, creo que hay algo que quizás no hayas notado sobre la idolatría de Elizabeth. Puede ser intensa, como mínimo. Demasiado intensa para ti, diría yo. Ah, sabía que me había metido en un lío, dijo Lily con voz temblorosa.
Casi lo hizo arrepentirse de lo que dijo, pero la imagen de Lillian, no, ni siquiera debería terminar esa frase. Era para... tonterías. Exclamó Medea, provocando que Emilia se ahogara. Archer está diciendo tonterías. Dijo. Dejó la bandeja de golpe y agarró el hombro de Lily, provocando un de saber. ¿Quieres ser una ídolo, Lily? Lily, la pobre muchacha, asintió temblorosamente. Entonces no, vamos a convertirlos en ídolos, siseó Medea, con la voz llena de pasión, y la otra de una pasión diferente. Entonces, la malvada bruja se giró hacia Emilia, y él tuvo que hacer un nudo en la garganta para respirar. ¿Verdad? Yo no, y míralo, Lily. Está tartamudeando. Medea le pasó el brazo por encima del hombro a Lily y la atrajo hacia sí, de modo que casi se tocaron las mejillas, y la maldita bruja parecía contenta. Está tan emocionado de verte actuar que no encuentra las palabras. Eso no es. ¿Es cierto, señor Emilia? Preguntó Lily, con tanta esperanza sincera en la voz que cualquier duda que le quedara sobre no involucrarse en el concierto se desvaneció. Claro que sí, dijo Medea, sin dejar de abrazar a Lily. Al fin y al cabo, y no lo olviden, somos parte de su equipo. Yo soy su diseñadora de moda, y él es, el chico de la comida, supongo. Archer casi soltó un no, no lo somos, carajo, y se llama Catherine, pero la mirada encantada de Lily ante las promesas vacías de Medea lo contuvo. En ese momento, sorprendido por el deseo sincero e inocente de Lily, la imagen que había reprimido asaltó su vista. Lily Saber con un vestido con volantes que apenas le llegaba a la rodilla. Apartó la imagen de un manotazo, y ésta regresó con venganza y le devolvió el golpe por atreverse a considerar deshacerse de ella. Y se repitió cientos de veces en 10 segundos mientras miraba a Lily sin decir palabra, intentando despejar el cerebro del suelo. Vamos, Archer, dijo Medea, volviéndose hacia él con una sonrisa pícara. Tú también quieres verla con un bonito traje de ídolo, ¿verdad? Y lamentablemente, se mordió el labio y asintió. Pues bien, está decidido. Medea giró el cuerpo de Lily hacia la salida de la cafetería, sin que la chica supiera nada del verdadero carácter de la malvada bruja. Dejemos al señor Emilia con su cocina. Seguro que la necesitarás durante la función. Mientras tanto, déjanos elegir la ropa más adorable para ti, Lily. Lily asintió nerviosamente ante la propuesta mientras Medea la empujaba para salir de la cafetería. Pero antes, miró a Emilia por última vez y se despidió con la mano, con una sonrisa en los labios y confianza en los ojos. Durante el minuto siguiente, Emilia permaneció en silencio, firme en su estoicismo, incluso ante las llamadas de su sous chef y el paso de los segundos. Finalmente, hundió la cara entre las manos y suspiró. A la mierda con eso. De todos modos, nunca le prometió nada a Aquiles. Va contra las enseñanzas del señor faltar a la palabra dada, pero lo era aún más, pensó Jeanne, actuar a espaldas de otro. Por ello, había decidido no participar en esto, con o sin concierto. En cambio, asumiría el papel de observadora imparcial. Como un gobernante, se podría decir. Pero incluso sin tener en cuenta su propia fe, la sola idea de reunir a 10 sirvientes con el único propósito de detener un concierto le resultaba descabellada. Todo esto por Elizabeth. Sinceramente, le parecía una tontería. Claro, nunca estaba presente cuando Elizabeth supuestamente cantaba mal en sus recitales de preparación, pero aún así, no entendía por qué Aquiles sentía la necesidad de llegar a tales extremos. Por muy mal que Aquiles lo hubiera hecho parecer, no podía ser tan malo. Bien. Juana. Ay, Giles. No te había visto por aquí hoy. Jeanne se giró al oír la voz familiar y vio a Giles caminando hacia ella con un libro en la mano. Había decidido ir a la biblioteca esa tarde en lugar de cualquier tarea inminente que tuviera a pesar de Aquiles para quizás seguir buscando la sabiduría de Murasaki y así profundizar su propio camino en el mundo literario. Aunque, lamentablemente, la bibliotecaria no estaba presente por alguna razón. Qué inusual de su parte. ¿Buscas algún libro en particular? Preguntó Giles, sentándose junto a ella. No exactamente. Había planeado reunirme con Lady Murasaki para pedirle una recomendación, pero parece que no está. Suspiró. Es una verdadera lástima. Pues tienes suerte. Puso la mano sobre la mesa, revelando que llevaba 2 libros, y le pasó uno. Se llama 1984. Todavía no lo he terminado, pero es muy cautivador. Ella tomó el libro de su mano y examinó la portada.
Un diseño bastante simple con un ojo debajo del título escrito en números. 1984. Ya veo. Gracias. Giles no adornó sus palabras. El libro fue cautivador desde la primera página. Contaba la historia de un tal Winston Smith, que vivía en una versión alternativa de Europa dentro de una supernación llamada Oceanía, concretamente en Londres, Gran Bretaña, gobernada durante mucho tiempo por un gobierno totalitario. Era, sobre todo, una inmersión en hasta qué punto un gobierno así se inmiscuía en la vida de sus ciudadanos para mantener su férreo control. Incluso se extendía a Winston, que se abstenía de pensar en contra de ellos, impidiéndole escribir en su nuevo diario lo que eran meras divagaciones confusas y vagamente rebeldes, algo que inquietó a Jeanne más de lo que esperaba. Sin embargo, Jeanne no pasó de esa página cuando sintió dos manos agarrándola por los hombros. Fuerte, pero no hasta el punto de resultar incómoda. Lo justo para mantenerla en su sitio. ¿Adivina quién es Tilde? Preguntó el dueño de las manos claramente blindadas. Jin, respondió Jeanne claramente. Oh, vamos, juega un poco conmigo, ¿quieres? ¿Tienes ese palo piadoso tan metido en el culo? Dijo Jin mientras Jeanne se giraba para mirarla, revelando su cara de enfado. Cuidado con tus palabras, Jeanne Alter, advirtió Giles. Por muy Jeanne que seas, no toleraré que hables mal de mí. Oye, me pediste ayuda, imbécil. No pidas un caballo regalado sin sus pelotas. ¿Qué? Lentamente, volvió la mirada hacia Giles, con la boca abierta. ¿Giles? A Giles le tomó un segundo darse cuenta de lo que acababa de decir, y entonces apartó la mirada de ella. Oyó la risa de Jin a sus espaldas, y las bocanadas de aire divertidas le golpearon la coronilla. Digamos que esto es una y pequeña venganza por lo que pasó en Francia. Pero ni siquiera hice nada. Lo siento, Jeanne, dijo Giles, mirándola con pesar. Es que, tenía una oferta demasiado tentadora para que la rechazara. ¿Oferta? Se giró hacia Jin. ¿Qué le dijiste? El Vengador se burló. Yo no. Era una caster, una llamada Medea, intervino Giles. Vino a verme hace apenas media hora con una oferta que no pude rechazar. ¿Y qué es esa oferta, Giles? Preguntó Jeanne, con un tono que dejaba claro que estaba en la cuerda floja. Fue una decisión muy magnánima, Jeanne, comenzó Giles con solemnidad, como si se arrepintiera ante Dios. En cuanto la oí, la acepté sin pensarlo y, en mi estado de locura, incluso acudí a tu altar para pedirte ayuda para que te unieras. De verdad, fue algo que mi mente no pudo. Deja de dar vueltas, interrumpió Jeanne, con muy poca de su habitual calidez en la voz. Solo dime qué te dijo. Me dijo que Elizabeth quería que actuaras con ella. Gritó Giles con una pasión que casi rivalizaba con la de los seguidores más fervientes de Dios. Qué suerte que Murasaki no estuviera allí para oírlo. Y que te cosería un disfraz de ídolo. ¿Y qué? Sé que acepté trabajar contigo, pero esto es repugnante, dijo Jin, curvando la boca en una mueca de desdén. Giles, dijo Jeanne, con una sonrisa que desmentía todo lo que una sonrisa debe ser. Explícate. Concisamente. Bueno, Lady Medea me dijo que Elizabeth Bathory quería más artistas para su espectáculo, balbuceó Giles. Y, al parecer, tú eres la primera en su lista, y cuando mencionó que llevarías un disfraz de ídolo en el escenario, bueno, digamos que perdí la razón. No digas más, Giles. Jeanne se llevó la palma de la mano a la frente y miró hacia atrás. Y Jin está aquí porque el cabrón temía que te escaparas si te lo decía. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Jin. Así que estoy aquí como tu esclavo. Durante 10 segundos, Jeanne se quedó mirando al frente en silencio, antes de soltar un largo y profundo suspiro. ¿Sabes? No era necesario llegar tan lejos, Giles. Con engaños y todo. ¿No lo hice? Sí. Después de todo, me siento bastante mal por haber actuado a sus espaldas. Dile a Medea que estaré allí. ¿En serio? ¿Así sin más? Creía que los santos como tú tenían más vergüenza, intervino Jin. Un pastor no debe tener miedo de oler a oveja, replicó Jeanne. ¿Y quién sabe? Quizás algún día intercambiemos posiciones. Jaja. Que te jodan. ¿Y Giles? Sí, Jeanne. Ella le hizo un gesto con los dedos para que se inclinara más cerca de ella, a lo que él obedeció. Y sin necesidad de palabras, se las metió en los ojos. Marie. ¿Qué significa esto? Marie se giró hacia Amadeus, con su siempre brillante sonrisa. Pues me estoy preparando para el concierto, claro.
Ya veo, dijo Amadeus, asintiendo con una sonrisa. ¿Y qué hacemos en tu habitación? La habitación de Marie se veía diferente a la de hacía una semana. Había solicitado, como otros después de que Astolfo derribara las fichas de dominó, una pequeña remodelación, aunque solo pidió los materiales y se encargó del montaje ella misma, con la ayuda de León, Sansón y él mismo. Actualmente, era una habitación más grande que la que Chaldea solía acomodar, con adornos, joyas y cuadros esparcidos por las paredes y el techo. Y en ese momento, estaba lleno de sirvientes, es decir, Marie, León, Sansón y él mismo. Y también San Jorge, por razones que no pudo discernir. Bueno, obviamente, dijo Marie, vamos a prepararnos para ello. Y por nosotros, supongo que te refieres a nuestro pequeño grupo, ¿eh? Preguntó de nuevo, todavía con la misma sonrisa serena. Por supuesto. Respondió Marie emocionada. ¿Y qué pasa con el comité de Aquiles? Oh, vamos, Amadeus. Seguro que ves que nuestro querido Chevalier d'Eon quiere cumplir sus sueños de ídolo. Como representante de Francia en nuestra era, debemos apoyarlo. Mis disculpas, Sir Mozart, dijo Deón con humildad. Si le sirve de consuelo, esto es puramente idea de su majestad. No le consoló en lo más mínimo. Lord Georgios gritó, lo que hizo que el jinete, que había estado jugueteando con algo en una de las mesas, se volviera hacia él. Sé que es un hombre de la mayor integridad moral, así que seguramente comprende la razón para detener la pequeña actuación de Elizabeth, ¿verdad? Había una desesperación latente en su voz, una desesperación que imploraba que alguien entrara en razón. ¿Por qué iba a hacerlo? Preguntó Georgios con sinceridad, girando completamente el cuerpo para revelar que el objeto era una cámara. Lady Antoinette me pidió que grabara el concierto de Elizabeth con esto. Una fascinante maravilla moderna, por cierto. ¿Puedes creerlo, Lord Mozart? Capturar un momento y congelarlo eternamente como un recuerdo para revivir. De verdad, la humanidad ahí sé lo que es una cámara, interrumpió Amadeus, levantando la mano. Lo que pregunto es esto. ¿Te parece bien que su voz desdichada aterrorice los tímpanos de todos en Chaldea? El jinete levanta una ceja. Seguro que exageras. Y mierda. No puedo creer que te esté preguntando, pero, Sansón. He jurado lealtad a la reina, Amadeus, respondió Sansón, sin siquiera molestarse en mirarlo. Pero aún podía ver una sonrisa de suficiencia en su rostro. Entonces supongo que eso significa que estás cambiando de aires, Marie. Marie se acercó a él y le puso la mano en el hombro. Sí, Amadeus. Le dedicó otra sonrisa, aún brillante, pero ahora con un toque más astuto, propio de una reina. Después de todo, no puedes hacer tu contraconcierto sin mí, ¿verdad? Amadeus abrió la boca para replicar, pero cada par de ojos en la habitación, desde la disculpa de León hasta la presunción de Sansón, ahogaron cada palabra que salió de su garganta, hasta que las únicas que quedaron fueron estas. Oh, por favor. Bueno, dejemos de lado por ahora al creído de Amadeus, León. ¿Qué nombre artístico quieres? ¿Nombre artístico? Supongo, hoy Charles serviría. Charles. Tu nombre de caballero. Muy bien, Charles, vayamos con Elizabeth. Estoy seguro de que hombres y mujeres se desmayarán al ver tu hermoso rostro en el escenario. Exagera, Su Alteza, y no. Un par de maquillajes aquí y allá, y serás el hombre más guapo que jamás haya agraciado la vista del público. Vamos, Sansón, Lord Georgios. Tenemos un concierto al que asistir. Justo detrás de ti, Marie. Dirige el camino, Lady Antoinette. Alzando la cabeza, dejando atrás sus maldiciones y quejas, Amadeus vio a sus compañeros de servicio salir por la puerta. Y tras una larga reflexión, a regañadientes empezó a arrastrar los pies tras ellos. Quilloime iba de camino a encontrarse con Elizabeth, intentando fingir que quería ayudarla con el concierto. Era un plan ingenioso, la verdad. Por si acaso, ella y Achilles eran sus dos primeros compañeros de banda al volver a Francia, así que, a pesar de su amistad a menudo conflictiva, era probable que se lo tomara al pie de la letra y le permitiera a Quilloime descubrir lo que Elizabeth tenía planeado para esta noche. Eso fue antes de que Fujimaru Ritsuka llamara su atención. Oh, Anchin, eres un hombre apuesto, tú. O tal vez atrapada sería más preciso, por el crujido audible que hizo al golpear al maestro. No es que le importara. ¿Qué significan unas cuantas vértebras desalineadas comparadas con un atisbo de su inmaculado y predestinado Anchin?
Así que aquí estaba ella ahora, 6S6T6A6L6K6I6N6G6 acompañando a Ritsuka en su paseo vespertino. Sus ojos seguían cada movimiento, desde un simple saludo al personal al azar, hasta cómo preparaba el café en la cafetería, sorprendentemente oscuro, con solo media cucharadita de azúcar, hasta cómo su risa tocaba sinfonías en sus oídos. Ya no podía esperar. Necesitaba capturarlo. Necesitaba besarlo. Necesitaba follar. Vaya, vaya. ¿Qué estarás haciendo aquí, Kiyohime? Ella se giró, con el fuego subiendo por su garganta y sus ojos convirtiéndose en rendijas, con la intención de destruir a quienquiera que interrumpiera su observación de su amante. Medea la miró fijamente, sin impresionarse. No te metas, bruja Siseo Kiyohime. Esto es cosa solo entre amantes. Medea se burló. ¿Amor ciego? Qué bien ser joven. Suspiró. Si no fueras un berserker. Entonces quizá podría ayudarte a superar la amargura que vendrá después. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Ayúdanos a crecer más. Ante eso, entrecerró los ojos. Ella, ¿se atrevía a dudar de su amor? ¡Qué presuntuoso! La rabia le erizaba la piel, y sentía cómo se erizaba hasta convertirse en una piel horrible, y sentía cómo sus dientes crecían más largos, afilados, letales, listos para hundirse en su presa. El fuego que ardía en su garganta ya no podía ser reprimido. Te arrepentirás de esto, bruja. Tenso, pero sabes, entiendo ese sentimiento. En un instante, el fuego se extinguió, y Kiyohime se convirtió en lo que solo podría describirse como un cachorro mendigo. Ah, sí. Por experiencia propia, podría decirse. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Medea. Quizás incluso pueda ayudarte. Tú puedes. Si hace un momento Kiyohime parecía un cachorro mendigo, ahora estaba básicamente frotándose la pierna de Medea para obtener la respuesta. Claro. Es muy sencillo, de verdad, y de hecho estás mucho más cerca de lo que crees. Medea la agarró por los hombros, apartándola de su Anchin y llevándola a la vista de una chica dragón familiar que saltaba desesperadamente. Únete a su concierto, Kiyohime. El concierto de Elizabeth. Imagina, Kiyohime, que nuestro maestro está ahí entre la multitud, con la mirada fija en tu cuerpo mientras bailas en el escenario, y sus oídos cautivados por tu canto. Su sonrisa se ensanchó. ¿No lo deseas? ¿Lo hizo? ¿Acaso pondría en peligro la atención de todos los habitantes de Caldea y traicionaría a Aquiles por una simple oportunidad de conquistar el corazón de Anchin? Por supuesto que sí. ¿Por qué me molesté en preguntar? El concierto llegó pronto, y Aquiles sonreía, pues sin duda su comité había cumplido con su parte al máximo. ¿Los había visto hoy? No, pero no importaba, pues Aquiles, el héroe que era, había depositado en ellos toda su fe. Tan seguro estaba que hizo brazaletes con las iniciales KOK, pronunciadas por sus letras, para compartir el éxito con ellos. Seguramente no traicionarían esa fe. Así que, cuando abrió la puerta de la sala común, 10 minutos antes de la función prometida, esperaba los frutos de sus camaradas ante él. Amadeus con diversos instrumentos en el escenario de Elizabeth, Medea ideando algunas contramedidas, el rostro frenético de Elizabeth mientras leía las canciones saboteadas de Murasaki. Todo iría según lo previsto. ¿Eh? Sin embargo, no había nada parecido. En cambio, había una reunión de gente y también de sirvientes en la habitación. No eran muchos, todavía no, pero el hecho de que hubiera una cantidad considerable era motivo de preocupación. ¿Acaso Jeanne no logró convencer a la gente para que no viniera? Señor Aquiles. Saludó una voz estridente. Era el rey Leónidas, que se dirigía hacia Aquiles con los ojos brillantes bajo el yelmo. ¿Vienes a disfrutar de las festividades? No. Bueno, en cierto modo. Pero no se suponía que fuera así. Balbuceó Aquiles, con el pánico apoderándose de su voz. ¿Qué quieres decir? Leónidas ladeó la cabeza, confundido, antes de que una luz se le iluminara en los ojos. Ah, ya veo. No te preocupes, aunque este concierto no se compare con las fiestas que solías dar después de tus batallas, te aseguro que será divertido igualmente. Eso y no era lo que quería decir. Oigan, oigan. Cachorros. Su cuello giró bruscamente hacia la voz estridente, como todos los presentes.
Elizabeth, sin el balbuceo que él esperaba, se pavoneó por el escenario con su atuendo de ídolo, ropa nueva y con volantes que no había visto antes, mucho más elegante que la que solía usar, y recorrió con la mirada al público. Veo que están todos emocionados por verme, ¿eh? Qué lástima. El espectáculo no empieza hasta las 9 en punto. A una ídolo no se le puede apresurar. Mientras tanto, disfruten de la comida que nuestro servicio de catering ha tenido la generosidad de servirles. ¿Catering? Aquiles giró la cabeza hacia el sonido de las ruedas y vio a Emilia refunfuñando mientras pedaleaba un carrito lleno de comida por la sala. Emilia, y lo traicionó. Y no era solo el arquero. Mientras giraba, el mundo se fundía en colores y luces contra el fondo oscuro de la habitación, y solo unos pocos se combinaban en imágenes descifrables. Da Vinci conversando tranquilamente con Elizabeth, Amadeus murmurando mientras construía solemnemente instrumentos con magia, y unos pocos sirvientes abarrotando el área tras bambalinas. Deón, Quilloime, Jeanne y esa pequeña versión del rey Arturo. ¿Qué carajo pasó? Es decir, con una dama tan apasionada al mando, ¿cómo podría ser malo? Bromeó Leónidas a su lado, riendo. Fue en ese momento cuando Aquiles arrojó toda precaución por la borda. Se retiró rápidamente de la charla intrascendente con Leónidas y comenzó a dirigirse hacia su objetivo. Con la agudeza de un cazador, rastreó cables por el suelo y los siguió, esquivando hábilmente los obstáculos que le presentaban tanto los asistentes como los objetos. Hasta que finalmente, estuvo justo frente a él. Varios cables sobresalían de la caja como el pelo deshilachado de un hombre demasiado necesitado de higiene. Y alrededor de dicha caja estaban todos los cables que provenían de los diversos equipos del escenario. Si el concierto era un cuerpo, esta caja era su corazón. Antes de que pudiera reflexionar sobre ello, la mano de Aquiles ya se dirigía hacia la caja, con la intención de destruirla. Si pudiera lograrlo, todos los fracasos individuales de su comité desaparecerían como una nube de humo. Solo esta cosa, y el concierto sería... Espera ahí. Aquiles giró su cuerpo hacia la dirección de la voz, sus instintos guerreros se activaron, lanza en su mano y Yeli. Elizabeth se paró frente a Aquiles, quien ahora parecía un ciervo deslumbrado por los faros, con una sonrisa segura en el rostro. El único. Arqueó la frente al inclinar la cabeza hacia él. ¿Qué haces aquí? No podrás verme desde un lugar como este, ¿sabes? Yo era, tú, las palabras le fallaron a Aquiles, saliendo como letras tartamudeadas hasta que finalmente algunas lograron salir. ¿Cómo lograste todo esto? ¿HM? ¿De qué estás hablando? La comida, el equipo, la mano de obra extra, las canciones, el Yeli. Para un héroe cuya historia comenzó con una traición, seguro que eres muy confiado, Aquiles. Su cabeza se giró rápidamente hacia la fuente de la voz. Carmilla, quien lo miraba condescendientemente mientras se abanicaba. Carmilla. La única. Un segundo después, su rostro se arrugó con disgusto y su mirada se desvió ligeramente hacia su yo más joven con lo que parecía un horror silencioso, antes de negar con la cabeza. Buenas noches, ¿verdad? No sé si lo llamaría así. No te preocupes, Aquiles, dijo Elizabeth. Estoy segura de que mi canto les alegrará el día a todos, incluido a ti. Al cielo, sí, tal vez. ¿Y tú? El lancero se giró hacia Carmilla. Solo observa, te demostraré que te equivocas. ¿Demostrarle que se equivoca? Aquiles siguió el ejemplo de Elizabeth y miró a Carmilla. Sus miradas se cruzaron. ¿De qué está hablando, Carmilla? Para su horror, Carmilla solo respondió con una sonrisa maliciosa. Porque, como veis, en realidad Da Vinci no había sido el primer miembro del consejo en desertar. Era temprano en la mañana, tan temprano que Carmilla no podía oír nada más que el sonido de sus propios pasos reverberando contra el aire frío, susurrando en sus oídos mantras y hechizos que de una vez por todas sacarían a esa maldita Elizabeth Bathory de su caballo. Carmilla pensó con desdén que una sola carrera exitosa como ídolo parecía ser suficiente para convencer a su yo más joven de que, en realidad, era diferente. Era un ideal noble, y uno que la chica no merecía. Carmilla no la dejaría escapar de sus pecados. Unas cuantas palabras de realidad, estaba segura, harían caer al ídolo de su trono hecho de idolatrías autoidealizadas. No tardó mucho en pararse frente a la habitación de Elizabeth, marcada por el lancero con un tosco dibujo de ella misma con un micrófono pegado a la puerta. Los ojos de Carmilla brillaron mientras comenzaban a surgir ideas en su cabeza sobre cómo entrar. Llamar a la puerta fingiendo ser una visita educada. Simplemente esperar a que Elizabeth abriera.
Con una sonrisa que amenazaba con partirle la cara, Carmilla comenzó a caminar hacia adelante, determinada a tomar el rol de vanguardia en este proyecto arruinador de conciertos que Achilles había iniciado. Su mano tocó la manija de la puerta. Pero el primer sonido que llegó a sus oídos no fue un clic. Cortar. La mano de Carmilla se tensó justo cuando iba a abrir la puerta, paralizada por el fuego contenido en ese único ruido. Pasó un segundo, y volvió a mover la mano con ternura, esta vez para abrir la puerta silenciosamente y entreabierta, ofreciéndole un pequeño vistazo a la habitación de Elizabeth. Allí vio a Elizabeth jadeando, encorvada, con el cuerpo empapado de sudor, empapándole la ropa y cayendo al suelo. Por el tamaño del charco que había debajo, cualquier actividad intensa que estuviera realizando la llevaba haciendo desde hacía unas horas. Maldita sea, una vez más, susurró Elizabeth para sí misma. Se aclaró la garganta y se la clavó en el cuello con el pulgar doblado. Con el dedo ahí, su voz apenas era un susurro audible para los estándares de Elizabeth Bathory. Y luego cantó una melodía corta, terrible y desagradable que sonaba como el intento de un niño pequeño de recrear una canción que escuchó en la radio. ¡Ay! Gritó. ¿Por qué no me sale bien? Era tan fácil cuando el presidente estaba presente. Carmilla observó en silencio cómo la chica se tragaba la frustración e intentaba una y otra vez, imitar la voz de un ídolo, sin éxito. Al observar más de cerca, se le estaba formando un ligero moretón en el lugar donde se había dado el pulgar. Una sirvienta, magullada por simples pinchazos. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto? Y en verdad, ella ya no podía soportar más ese patético espectáculo. Carmilla abrió la puerta deslizándola. El cuerpo de Elizabeth se sacudió y sus ojos se entrecerraron cuando vio quién era el que había entrado en su habitación. ¿Qué pasa ahora, puta obsesionada con la sangre? Preguntó Elizabeth, poniéndose a la defensiva. ¿Qué? ¿Es un delito entrar en la propia habitación? Carmilla recorrió la habitación con la mirada. Con volantes. Rosa. Bonita. Impropia de cualquier cosa que la historia hubiera llegado a asociar con el nombre Elizabeth Bathory. Entrar sin permiso es un delito, ¿sabes? Además, esta no es tu habitación. Semántica, dijo Carmilla con la mano. ¿Y entonces? ¿A qué vienes? La mirada de Elizabeth vaciló mientras su contacto visual se volvía insoportable. Y no solo para ella. Con esa voz nunca lograrás una interpretación ni siquiera medianamente decente. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Viniste aquí a restregármelo todo en la cara? HMPH. Bueno, simplemente estoy aquí para advertirte de algo. Bueno, dime ya. No quiero verte, y mucho menos hablar contigo. Estaba en medio de algo importante, espetó Elizabeth, aunque lo último lo dijo en un susurro. Creo que a Da Vinci le gusta salir a pasear. Dentro de una hora, oí que tiene una o dos palabras para ti, respondió Carmilla. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Digamos que nos cruzamos hace un rato, y que murmuraba algo. Algo sobre ese idol y concierto. Técnicamente, no es mentira. ¿Lo hizo? Gimió Elizabeth, mientras la sangre se le escapaba del rostro. Sí. No entendí mucho de lo que dijo, pero de esas palabras estoy segura. Le dedicó una sonrisa a Elizabeth mientras veía cómo el rostro del ídolo se hundía aún más en la desesperación. ¿Qué debo hacer? ¿No puedo ir en su contra? Ah, ¿sí? Dio un paso hacia Elizabeth. Supongo que tu determinación tiene un límite, ¿no? Al principio, Elizabeth la miró conmocionada, pero poco a poco su rostro se transformó en uno de furia. Dio un paso al frente y le puso el dedo en el pecho a Carmilla. ¿No te atreves a cuestionar mi pasión? Gruñó Elizabeth. Ah, ¿sí? Entonces ¿estás preparado para enfrentarte incluso a la gestión de Chaldea? Por supuesto. Da Vinci, el doctor, el director, Dios mismo, nadie me va a detener. Entonces enfréntate a ella de frente. Claro que sí. Solo mira, convenceré a Da Vinci para que me ayude. Y así Elizabeth salió pisando fuerte de su habitación mientras murmuraban maldiciones en voz baja, sin duda en su camino para encontrar a Da Vinci. En realidad, Carmilla no sabía si Da Vinci realmente planeaba acercarse a Elizabeth. Digamos que era una suposición fundamentada. Una mujer tan desenfrenada como ella seguramente tramaba algo malo. Qué chica tan problemática. Ya había hecho suficiente. Si iba más allá, se arriesgaba a repugnarse aún más. El resto dependía de Da Vinci y de otra persona más.
Después de todo, Carmilla no quería tener nada que ver con ayudar a Elizabeth Bathory. De nada. Era Carmilla. Ese brazalete, murmuró Elizabeth, acercándose a la muñeca de Aquiles. Dice Koi. Se escribe con letras, intervino rápidamente Aquiles. Ah, entonces, CEOCECE. No me digas. ¿Ustedes son? Cerró los ojos. Se acabó. El comité de finalización del concierto. ¿Eh? Elizabeth parecía satisfecha y soltó una risa igual de satisfecha. Claro. Me encanta que hasta mis antiguos compañeros de trabajo se hayan convertido en mis fans. Pero tranquilo, Aquiles. Lo entiendo. Exclamó, inflándose el pecho entre las manos como para sacarle unos centímetros de ventaja. No querías que me enterara, ¿verdad? Querías apoyarme desde las sombras, lo entiendo. Pero no tienes que detenerte ahí, ¿sabes? ¿Qué vas a? Elizabeth extendió la mano. Vuelve a ser un ídolo, Aquiles. Y Aquiles se quedó mirando la mano extendida, con la boca abierta, pero cada palabra que pudiera salir de ella era un paso hacia una trampa mortal en este laberinto en el que se había encontrado. Había pensado que era Dédalo, su arquitecto, solo para darse cuenta ahora de que era Minotauro, destinado a ser asesinado por el héroe vestido con una túnica y una voz por espada. ¿Cómo se llegó a esta situación? Bueno, ya oíste al mocoso, dijo Carmilla, apoyándose a su lado. Levántate. Fue allí donde Aquiles recordó que era, ante todo, un soldado, no un genio táctico ni estratégico. Un hecho que se demostró con mayor claridad en su ceguera ante una traición que un ojo más perspicaz habría detectado antes. Aquiles se volvió hacia Carmilla con ojos temblorosos. Tú, no te preocupes demasiado, héroe de Troya. Tenemos un concierto que ofrecer. Hola. Señor Aquiles. Aquiles se volvió hacia Kiyohime, abatido, solo para ver el rostro emocionado de una doncella. Suspiró. Parecía que nunca había tenido aliados. Un hecho que se hacía aún más evidente con solo mirar a su alrededor entre bastidores. Jeanne, Murasaki, Marie, Da Vinci, Amadeus, aunque refunfuñaba, Medea, Emilia e incluso Carmilla. Sí, todos ellos, sí. Todos apoyando a Elizabeth a su manera, no a él. Algunos de ellos le dirigieron miradas de disculpa. No hizo nada de todos modos, no se sentía particularmente agraviado. Simplemente estúpido. ¿Qué te ofreció Elizabeth para convencerte? Le preguntó Aquiles al berserker, loco de amor, para charlar un poco y aliviar el caos. ¿Elizabeth? No fue ella quien me convenció, te lo aseguro, resopló Kiyohime, aparentemente ofendida por la idea. ¿Entonces quién? Anchin, por supuesto. Creo que hubiera sido mejor si solo hubieras dicho Elizabeth, dijo Aquiles, hundiendo la cara entre las manos. Bastaba con ver su amor para que Kiyohime desertara al instante. Se preguntó si los demás también cambiaron de actitud por alguna razón igualmente banal. Buenas noches. Saludó una voz alegre. Él levantó la vista y lo saludó el rostro de lo que solo podía describir como una niña inocente. Oh, lo siento, dijo. No me he presentado, ¿verdad? Soy Artoria Pendragon Lily. Llámame Lily para abreviar. Estoy aquí para, participar en el concierto de la señorita Bathory. Oí que fuiste su primer coídolo. Así que, por favor, trátame bien. Lily le hizo una reverencia tan genuina que casi olvidó que hablaban de su condición de ídolo y no de héroe. Encantado de conocerte, Lily, dijo Aquiles. Pero quería preguntarte algo. Claro. ¿Cómo fue que terminaste siendo reclutado? Bueno, me enteré del concierto por rumores, pero quien me trajo aquí fue la señorita Medea. Dijo que era, guapa, y que debería ir con la señorita Bathory para acompañarla. El señor Emilia también me defendió. Se ofreció a encargarse del catering, y la señorita Medea también nos cosió a todos. Entonces logró decir Aquiles, con la voz al borde del silencio, Medea te reclutó porque pensó que eras linda. Y Emilia también. La cara de Lily se sonrojó al instante. Bueno, no sé si diría eso, pero ambas parecen creerlo. Y Dios, todos se volvieron por razones estúpidas. Bien. Gracias, Lily. Buena suerte. Usted también, señor Aquiles. Lily se alejó de él y se adentró en la incursión de parlanchines que pronto serían ídolos, y Aquiles decidió que no podía soportarlo más. Necesitaba un poco de aire fresco.
Apartando las cortinas, Aquiles asomó la cabeza para ver la habitación. Eran las 21:55, 5 minutos antes del espectáculo, y muchos se habían reunido en la sala común, más de lo que Aquiles había previsto. Entre los invitados había sirvientes como Astolfo, Gilles y Jeanne Alter. Ritsuka, Mash y el director también estaban presentes, aunque el doctor Romani parecía demasiado emocionado. Por desgracia, hubo una ausencia crítica, y fue un agujero tan grande que hundió todo el barco. Era, como mínimo, casi el mismo número que todos los habitantes de Chaldea. ¿Acaso desconocían al ser monstruoso que residía en la garganta de aquella pequeña niña? ¿O era simplemente curiosidad morbosa? O, lo más aterrador, quizás solo sabían lo que Chaldea grabó durante la singularidad, que solo mostraba los éxitos de Elizabeth Bathory, y ninguna de sus dificultades. Aquiles se dio cuenta de que esa generación había llegado esperando un gran concierto. Todos llegaron aquí con distintos grados de ignorancia, y por eso al menos les dedicó algo de compasión. Pero a quienes tenían expectativas, lo invadió el deseo de advertirles del inminente caos auditivo que se avecinaba. Pero por desgracia lo único que podía dar era compasión. Que Hades les conceda a todos un paso fácil hacia el Elíseo. Reúnanse. Resonó la voz de Elizabeth. El espectáculo está a punto de empezar. Reunidos tras el escenario, Aquiles formaba un semicírculo con los demás sirvientes ídolos. En ese grupo, se sentía fuera de lugar en el mar de destellos que emanaban de los diversos grados de entusiasmo que todos mostraban, siendo él cero. Elizabeth recorrió con la mirada a sus compañeros ídolos, luego se volvió hacia los sirvientes que no eran ídolos en la habitación y comenzó a dar órdenes con gestos salvajes. Marie, sal y dile a la multitud que se prepare. Sí. Compositor, prepare mis instrumentos. Si debo, chef, prepare los refrigerios. Está bien y, bruja, prepara a los demás. Un placer. Ahora, ven aquí, Lily señora inventora, prepare el horario. Sí, sí tilde, Murasaki, dale a cada uno sus canciones. He entendido. Se volvió hacia los ídolos. Ahora, prepárense y estén listos para disfrutar de la gloria. Elizabeth extendió la mano. Vengan aquí, dragón en 3. Sin darse cuenta, se acercó a ella y puso su mano sobre la de ella mientras los demás seguían su ejemplo. 1, 2, 3, dragón. Así fue como murió la decencia auditiva, con una ovación. Los siguientes segundos fueron confusos. Da Vinci presentó el programa, luego Elizabeth saltó al escenario mientras Marie cerraba el discurso de apertura, mientras que él y los demás esperaban sus propias actuaciones. Murasaki corrió hacia él con un papel en la mano. Aquí tiene, Lord Aquiles, Y. Y lamento haberlo traicionado. Está bien, dijo, saludándola con la mano. De todas formas, empiezo a pensar que es culpa mía. Tomó el periódico y miró la canción. Era corta y conmovedora. El concierto duraba 2 horas, y para empezar, Elizabeth va primero, ¿eh? Así es. Soltó una risita triste. Esperemos que las bajas sean inferiores a los 2 dígitos. Sé que el maestro Rey no está, pero esta vez podría ser diferente, ¿verdad? Jajaja. Murasaki no creía en sus propias palabras, se dio cuenta. Se sentó junto a Kiyohime, quien lo miró perpleja, y le entregó 2 pequeños objetos. Toma estos. Estos son unos auriculares. Los compré en Da Vinci. Se los dio con un guiño después de darle su horario. Una pequeña muestra de compasión y disculpa, supuso. No es que no lo aprecie, señor Aquiles, pero ¿de verdad cree que estos pequeños instrumentos serían suficientes para silenciar su voz? Si sabes que te van a apuñalar, dijo, ¿preferirías que te apuñalen con o sin armadura? Kiyohime se quedó en silencio ante eso, y simplemente tomó los auriculares y se los puso en el oído, algo que él siguió. Se recostó contra la pared y disfrutó de los sonidos amortiguados por los implementos. No serviría de mucho, pero los ruidos de excitación y alegría convertidos en parloteo sin sentido le dieron una pequeña esperanza de que al menos salvaría sus tímpanos. ¿Sabes, Kiyohime?, dijo con aire melancólico, todo ese asunto del comité, mirándolo en retrospectiva fue realmente jodidamente estúpido, ¿eh? Oh, ¿por fin has recobrado la cordura, Lord Aquiles? Preguntó el berserker, obsesionado con el amor. En primer lugar, reunir a 10 sirvientes con el único propósito de detener un concierto fue... Debería haber sabido que no puedo detener lo inevitable. Volvió la mirada hacia las cortinas. Ya no faltaba mucho.
Cómo impedir que Zeus se acostara con una mujer nueva cualquier día, fue inútil desde el principio. Ah, pensó Kiyohime, el señor Aquiles es bastante decidido, ¿no? No es que tuviera espacio para hablar. Aquiles observó confundido cómo sus ojos se tornaban repentinamente rosados. Siguiendo su mirada, su confusión se transformó inmediatamente en exasperación. Mira, Kiyohime, advirtió en voz baja, apenas audible para él a través de los auriculares. Sé que estás obsesionada, pero piénsalo un poco. Piensa en cómo los oídos del maestro podrían destrozarse por... ¿A quién le importa? El maestro está ahí. Anchin. Espera mi actuación, ¿de acuerdo? Gritó Kiyohime, a lo que Ritsuka solo asintió con indiferencia, con una expresión de incertidumbre en el rostro. Bueno, al menos alguien se estaba divirtiendo. Suspirando, Aquiles se giró hacia el vestuario y comenzó a caminar. Entonces chocó con alguien. Que ese alguien sea su maestro. Pero no Fujimaru Ritsuka, porque él estaba entre la multitud. ¿Maestro? Casi gritó Aquiles. Sí, ¿por qué estás tan sorprendido? Preguntó Kim con rostro estónico. Creí que estabas ocupado con, no sé, reuniendo materiales y papeleo, ¿no? Balbució, con manos temblorosas mientras se quitaba los auriculares. Sí. Acabo de terminar, la verdad, respondió Kim con indiferencia, estirando los brazos. No pensé que iba a escribir informes a los 29 años, pero supongo que pasan cosas. Aquiles no dijo nada durante 10 segundos. No podía. Tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto fracaso, solo para que la contramedida definitiva apareciera como si nada hubiera pasado. Oiga, maestro. ¿Cómo supo que había un concierto? Me enteré por alguien que Elizabeth se esforzaba por mantenerlo al tanto porque estaba muy ocupado. Puede que no fuera la persona más discreta, pero tratándose de alguien tan importante para ella como Kim, había pensado que haría una excepción. ¿En serio? No le presté mucha atención a lo que pasaba, ni siquiera a ella. Por favor, no se lo digas. Es demasiado trabajo, ¿sabes? Susurró Kim, inclinándose hacia Aquiles. Pero alguien me lo dijo mientras caminaba por ahí, así que aquí estoy. ¿Alguien? Kim asintió. Creo que no fue intencional. Simplemente lo murmuró cuando nos cruzamos. No llegué a verla, pero recordé que llevaba una máscara y el pelo blanco. ¿Máscara? ¿Cabello blanco? Ja. Resulta que eres muy blando, ¿eh? Pensó Aquiles, con la mirada perdida en el mar de gente entre el que esa mujer definitivamente no estaba. Y bueno, dijo Kim, no puedo perderme el debut de mi ídolo en Chaldea, ¿verdad? Esas palabras detuvieron a Aquiles en seco. Bien. Así es un verdadero héroe. En retrospectiva, tal vez debería haberlo hecho de otra manera, ¿no? Cierto, definitivamente no puedes. Kim soltó una risita. Debería ir a verla. Ya está a punto de irse, ¿verdad? Aquiles asintió, señalando el escenario con la mirada. Sí. En cualquier momento. Sin responder, Kim se dirigió a las cortinas, acercándose a una Elizabeth desprevenida. Al pasar junto a los demás sirvientes, todos lo miraban, algunos con sorpresa, otros con mirada cómplice. Ahora, justo detrás del ídolo todavía inconsciente, pronunció. Eli. Presidente. Gritó de golpe, sobresaltándose, y giró el cuello para mirar atrás. Allí estaba Kim, de brazos cruzados y con una leve sonrisa. Pensé que no podrías venir. Yo, también lo pensé, pero logré encajarlo en mi agenda. Pero tu trabajo. No te lo dije porque no quería. Eli, dijo con calma, deteniéndola. No hay trabajo que prefiera hacer que observarte ahora. El cuerpo de Elizabeth se tensó y sus ojos brillaron al oír esas palabras. Parecía que iba a volar en cualquier momento, y que solo el inminente concierto la detenía. Entonces, ¿y estás aquí para desearme suerte? Preguntó, jugueteando con los dedos. ¿Suerte? Kim arqueó una ceja. No necesitas suerte, Eli. Eres el ídolo más grande, ¿verdad? Sí. Sí, lo soy. Solo estoy aquí para decirte que salgas y lo consigas. Lo haré. No se intercambiaron más palabras, y Elizabeth salió al escenario. Aquiles ya no podía verla, pero su presencia y, sobre todo, su voz se sentía en el aire. ¡Cachorros! Gritó, e incluso sin el equipo de sonido, su voz habría resonado en el aire. ¿Están listos? El concierto estaba ya a pocos segundos de comenzar.
y todo el camino de regreso al backstage, programado para la segunda mitad del show, Aquiles observó con una sonrisa derrotada en su rostro. Bueno, pensó. Es tu victoria total, Elizabeth. Y ella nunca lo supo. HMPH, parece que el caballero de brillante armadura finalmente llegó, por muy tarde que llegue, dijo Kiyohime, tomando asiento a su lado. Él se volvió hacia ella, y ella se volvió hacia él, y sin palabras sus manos se encontraron en un toque, la primera nota del concierto. Mientras observaba el concierto, el rey solo podía pensar una cosa. Gracias a Dios que no tengo que hacer ese maldito infieme. Después de todo, ¿qué mejor excusa para eludir su informe que un evento de toda la empresa? Y, bueno, apoyar a él y también fue una buena ventaja, supuso. Todo salió fabulosamente. Esa no era una palabra que Aquiles dijera mucho, ni siquiera pensara, pero sintió que era la más apropiada. Cada actuación superó las expectativas, a juzgar por las reacciones del público. Se desvivían por la cantada de Lily, se emocionaban al salir de On, y toda la sala se estremeció cuando Elizabeth dio su bis. En cuanto a Aquiles, bueno, le fue bastante bien, diría él. Nada impresionante, pero supuso que sí dejó a algunos fascinados. Pero, por supuesto, la joya de la corona de todo el espectáculo fue Elizabeth. Sinceramente, desde el fondo de su corazón, estaba feliz por ella. No podía estar más equivocado sobre cómo sucedió todo, y fue lo suficientemente hombre como para admitirlo. Quizás lo hizo mal desde el principio. Quizás debería haber ayudado a Elizabeth a que sus conciertos no fueran tan estridentes. Quizás debería haber organizado que el comité fuera realmente lo que Elizabeth creía que era. Quizás debería haber actuado como un héroe. Como el rey. Aquiles suspiró. Bueno, no tenía sentido llorar sobre la leche derramada. Lo mejor que podía hacer ahora era rectificar su error y, para empezar, de ahora en adelante haría todo lo posible por ayudar con los conciertos de Elizabeth. Tal vez haría que el cock fuera permanente a partir de esta noche. ¿Era expiación? ¿Altruismo? ¿Autorrealización? Él no lo sabía, ni le importaba. Solo sabía que sería su pilar de apoyo siempre que fuera necesario. Y hablando de leche, su garganta seguramente se sentía como el desierto en este momento. Tío, te juro que no me cansaba tanto en Francia, pensó. Se preguntó por qué, quizá el estrés anterior lo había afectado. En cualquier caso, estaba muerto de sed, y un vaso de la bebida que Emilia le había preparado le venía genial en ese momento. Se dirigió a la mesa donde estaban colocados vasos de plástico llenos de líquido rojo y tomó uno para él. ¿Qué es esto? Pensó que sería fresa, o quizá frambuesa, pero el sabor era mucho más sutil. Tendría que preguntarle al chef más tarde. Aún así está bien. Mientras Aquiles tomaba otro sorbo, una figura familiar emergió de su vista periférica, sentada en un taburete alto y solitario que la hacía parecer un monolito negro que se destacaba incluso en el backstage tenuemente iluminado. Aquiles se acercó a ella por detrás y se detuvo sobre su hombro. ¡Ey! Carmilla solo lo reconoció con una pequeña mirada. Buen concierto, ¿eh? Hasta ahora. ¿No te subirás al escenario? Oí que sí lo hiciste en Francia, preguntó, antes de tomar otro sorbo. Para matarla, sí. Aquiles resopló. ¿Y qué haces aquí? No haces recados como Emilia o Mozart, por lo que veo. Simplemente la estoy observando. Ja, como una madre sobreprotectora. No me desvirtúes, dijo Carmilla, con la voz agudizada como si le hubieran dado un golpe en la tráquea. Solo estoy observando para ver en qué clase de futilidad está incurriendo para escapar de una historia que ya pasó. Y aún así no la detienes. Solo le estoy dando una oportunidad. No creo que Elizabeth Bathory pueda escapar de su destino. Morir sola, una miserable patética y sin amor, que se torturó a lo largo de la vida. Su mirada parpadeó brevemente, casi invisible de no ser por los sentidos sobrehumanos de Aquiles. Sin embargo, quizás pueda escapar para siempre en esta segunda oportunidad de invocación en la que todos estamos atrapados. Aquiles sonrió con suficiencia. Seguro que no le costará mucho hacer eso contigo encima. Carmilla compartió su sonrisa, aunque la suya era mucho más siniestra. Sí, seré el león del ciervo que son sus sueños tontos. Le recordaré para siempre lo que está destinada a ser. Tal vez entonces, pueda correr eternamente en ese escenario que tanto aprecia. Lo sabía. Eres muy blando. No tientes a la suerte. De repente, la voz pura de Elizabeth, proveniente del escenario, cambió de tono.
¿Listos para otro bis? Aquiles miró hacia el telón con una sonrisa. ¿Un segundo bis, eh? Bueno, no puedo decir que no se lo merece. Carmilla se burló de eso. Como si lo fuera. La única razón por la que se está tomando otro es la falta de gusto que aqueja a la gente. Simplemente sé honesto, ¿quieres? Oh, pero lo soy. Suspiró. Lo que la hiciera sentir mejor. Tal vez las dos Elizabeth se parecían más de lo que creían o de lo que admitirían. Bueno, conozco a alguien que puede serle sincero, ¿no es cierto, maestro? Dijo Aquiles, alzando la voz para que el rey pudiera oírlo. Pero la única respuesta fue el ambiente dinámico de multitudes apagadas y pasos arrastrados. ¿Maestro? Preguntó de nuevo, sin respuesta. Maestro. No, no podría ser y bueno, dijo Carmilla. Los sueños no duran para siempre. No es momento para bromas, maldita sea. Replicó, pero dudaba que Carmilla lo hubiera oído todo, pues ya corría de buscar la llave que abría temporalmente la cerradura que era el canto de Elizabeth. Sus ojos lo escudriñaban mientras sus pies lo llevaban por el pequeño espacio a velocidades imposibles. Cerca del baño, entre la multitud, cerca del escenario, todo sin rastro de un rubio alto con 3 cicatrices distintivas en el rostro. De acuerdo, la voz de Elizabeth resonó, y ante el creciente temor que lo recorría, Aquiles sintió un toque de arrogancia en su voz. Si tanto lo desean, supongo que no tengo otra opción, ¿verdad? El tiempo se acababa, y el pandemonio, una vez evitado, de repente volvió a aparecer. Frenéticamente, aumentó su velocidad, convirtiéndose en una mancha verde, no solo para los humanos en la habitación, sino también para los sirvientes. Sin embargo, en los segundos que dio decenas de vueltas a la sala común, regresó con las manos vacías. Se detuvo entre la multitud, respirando con dificultad, aunque más por el miedo que por cualquier tipo de fatiga. Antes de que pudiera volver a moverse, un destello púrpura apareció ante sus ojos. ¿Señor Aquiles? Preguntó Mash, mirando al héroe griego, que jadeaba. ¿Qué hace aquí? Machaque. Gritó al ponerse de pie, provocando un grito del escudero. ¿Dónde demonios está el maestro? Un senpai está por ahí. Rey. Oh. Creo que dijo que iba a terminar su insieme. Mierda. Muy bien. Dijo la voz de la fatalidad. Vamos por un segundo bis. Y el público vitoreó, sin saber que vitoreaban su propia muerte. El cuello de Aquiles se quebró a derecha e izquierda, arriba y abajo, buscando la manera de proteger al público, pero no hubo nada. No había otra opción que sacar a Elizabeth del escenario a rastras. Y se había prometido a sí mismo que nunca haría eso. A las 3. 3 y 2 y. Sus dedos se sacudieron y, como por instinto, su escudo se manifestó. Esta era la única manera. Ese señor Aquiles, ¿qué es y? No había tiempo. ¡Ay, Cosmos! Pero ya era demasiado tarde, porque Elizabeth sonrió, abrió la boca y cantó. Y así, esa noche sería recordada por dos cosas. Aquella vez que el concierto de Elizabeth reunió a todos, y aquella vez que el concierto de Elizabeth casi les rompió los oídos a todos.